Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Gracias por estar aquí en esta noche para continuar con nuestro estudio de Génesis capítulo 1. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Ahora llegamos al día 4 en la creación. Día 4. Se describe en Génesis 1, 14 al 19. Permítame leerle esa porción de las Escrituras. Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así la Biblia es como describe la creación de todas las luminarias, los cuerpos estelares que ocupan el espacio vasto e interminable a nuestro alrededor. La evolución ha luchado incesantemente por explicar todos los cuerpos que existen en el universo. ¿Cómo pudieron haber evolucionado a partir de generación espontánea? Todos los viajes a la Luna, todos los satélites enviados al espacio, toda la parafernalia que está dando vueltas en órbita, no han dado absolutamente respuesta alguna acerca de cómo el universo, los cuerpos en el universo, pudieron haber evolucionado. Y eso es comprensible porque no fue así. Aquí en el capítulo 1, versículos 14 al 19, simplemente dice que Dios los hizo a todos. Cuando usted se detiene a pensar en cómo es esto, es tan impresionante que difícilmente sé cómo explicarlo. Y quizás la mejor manera de hacerlo es en cierta manera presentarlo desde un punto de vista personal. Cuando dice que Dios hizo a las estrellas junto con el sol, la luna, está diciendo algo acerca de su poder inmenso. Esa declaración simple, pequeña, casi como un apéndice al final del versículo 16, en el cual el hebreo literalmente dice, las estrellas también. Simplemente es como si lo hubiera ahí incluido. Es tan asombroso como para ser casi, si no es que más allá de la comprensión. Como en alguna ocasión aprendió usted como un niño, un alumno en la escuela, la luz viaja a 186,000 millas por segundo. Ahora eso llega a ser 6 trillones de millas en un año. Así de lejos viaja la luz en un año. 6 trillones de millas. Ahora detengámonos para pensar acerca del poder de Dios. Si Él creó todos los cuerpos estelares, todas las estrellas, al considerar un haz de luz moviéndose a 186,000 millas por segundo, o 6 trillones de millas al año, y comenzamos en esta mañana, domingo por la mañana, cuando la alarma de su reloj se prendió a las 6 de la mañana. Ya para cuando realmente se salió de la cama, digamos, siendo amables con usted, digamos que se salió a las 6, 8 de la mañana, ese haz de luz estaba pasando la Tierra y dirigiéndose y saliendo de la orilla del sistema solar. Conforme usted se sentó en la mañana para tomar su café a las 6:41 de la mañana, ese haz de luz, ese rayo de luz pasó por Júpiter. Y cuando yo me levanté a predicar en el segundo servicio alrededor de las 11:12 de la mañana, si Clayton se mantiene dentro de el tiempo que le toca, alrededor de ese entonces, nuestro pequeño rayo de luz estaba pasando por Plutón. Ahora, veamos hacia adelante al final de la semana. Conforme usted deja el trabajo el viernes por la tarde, ese pequeño rayo de luz habría estado dejando nuestro sistema solar. Ahora, no tiene que pensar acerca de ese pequeño rayo de luz otra vez, hasta que vaya a votar por el presidente en noviembre del año 2003, y después de esperar todo este tiempo, nuestro rayo de luz apenas ha alcanzado la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, la cual en esencia es un conflujo de varias estrellas, y avanza hasta el año 2010, y nuestro pequeño rayo de luz apenas ha dejado 20 estrellas atrás de él, y nuestro Sol parece como una estrella más bien blanda, amarilliza, que está desapareciendo en la oscuridad galáctica. Imagine que este pequeño rayo de luz
se está dirigiendo ahora a la constelación Sagitario. En este camino se está dirigiendo hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene que viajar 32,000 años antes de que alcance el centro de nuestra galaxia. Eso es 6 trillones de millas por año. Pero espere un momento, todavía tiene 50,000 años más para llegar al otro lado de la Vía Láctea, la cual es nuestra galaxia. Y cuando lo haga, habrá dejado atrás 100 billones de estrellas. Ahora recuerde que la galaxia Vía Láctea solo es una galaxia de tamaño promedio, y hasta donde sabemos, hay por lo menos 50 billones de galaxias en el universo conocido, y gran parte de eso ha sido determinado por el uso de las cámaras telescópicas Hubble. Ahora, nuestro pequeño rayo de luz tiene que viajar otros 80,000 años a 6 trillones de millas por año para alcanzar las nubes magellánicas, la cual es la galaxia más cercana o series de galaxias de nuestra Vía Láctea. Ahora, hemos dejado esta mañana 160,000 años en el futuro y nuestro rayo de luz todavía se está moviendo a la misma velocidad de 186,000 millas por segundo y enfrenta 1.8 millones de años de espacio vacío antes de que alcance el fin de la galaxia Andrómeda, lo cual está lo suficientemente cercana de la Tierra como para verse con el ojo. Ahora, mirando desde ahí hacia atrás a la Vía Láctea, usted vería prácticamente un parche elíptico borroso parecido a cómo vemos nosotros Andrómeda en una tarde de otoño. Ahora, si nuestro pequeño rayo de luz viaja a un par más de millones de años, va a encontrar realmente el espacio abierto. Nuestro pequeño amigo ahora viajará otros 20 billones de años antes de que alcance la orilla del universo conocido que nosotros conocemos, alrededor de unos 20 billones de años de viaje, con alrededor de 50 billones de galaxias atrás de ella, con alrededor de 100 billones de estrellas en esas 50 billones de galaxias. El Salmo 8.3 dice, nuestro pequeño rayo de luz apenas ha visto la obra de los dedos de Dios. O como Job lo dijo en Job 26.14, he aquí estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que oímos de él. Esto es bastante asombroso. Génesis explica todo eso diciendo esto, hizo las estrellas. Ahora, si ese es solo la obra de sus dedos, ¿qué puede hacer su brazo? Y con frecuencia se hace la pregunta, ¿cómo puede una luz tan distante alcanzar la Tierra tan rápido en el sexto día de la creación? Si le toma a nuestro pequeño rayo de luz cientos de miles de años salir de aquí, ¿acaso no toma cientos de miles de años para que una luz de esas estrellas lejanas llegue? ¿Acaso no toma cientos de miles de años que la luz nos llegue? Bueno, en primer lugar, puede archivar esto en algún lugar. Dios no solo pudo hacer las estrellas allá afuera, nos hace aquí, sino también puede hacer la luz en medio de estos dos puntos de manera instantánea. También es verdad que la luz ya existía. Fue creada en el día 1 de acuerdo con el versículo 3 de Génesis, y entonces lo único que tenía que hacer era colocarla donde Él quería. Pero realmente me inclino, después de continuar leyendo acerca de este tema, al hecho de que, como lo dijo un científico, que en el tiempo de la creación la velocidad de la luz posiblemente era 10 billones más rápida de lo que es ahora. Algunos científicos han estado trabajando para demostrar eso debido al efecto de la caída, y lo que ha sucedido es que la velocidad de la luz es más lenta ahora de lo que jamás ha sido y se está haciendo más y más lenta. Si usted se remonta, regresando 6 o 7 mil años atrás, sería 10 billones más rápida. Y cuando usted se detiene a pensar en esto, solo hay dos maneras posibles de entender el origen del sistema solar complejo, y ni siquiera voy a meterme a todas las complejidades de esto. Y usted se mete a las estrellas binarias, estrellas que literalmente están girando en órbita una a la otra, sistemas de estrellas que giran en torno a una masa sólida como centro, y cuando usted entra a galaxias masivas, y cuando usted entra a las complejidades de todas estas cosas, es absolutamente asombroso. De hecho, no hay nada acerca de estas estrellas, estas galaxias, no hay nada acerca de ellas que es común a todas ellas. Son como huellas digitales, son como seres humanos. Toda estrella, todo conjunto de estrellas binarias, cada una de estas pequeñas galaxias tiene la huella digital de Dios
y todas son diferentes la una de la otra. George Wald, quien estuvo en Harvard y quien ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, reconoció el dilema. Él dijo, y cito George Wald, la perspectiva razonable era creer en generación espontánea. La única alternativa era creer en un acto único, primario, de creación sobrenatural. No hay una tercera posición. Fin de la cita. Él tiene razón. O crees en la generación espontánea de que hubo un momento que no hubo nada de esto y después espontáneamente existió por sí misma, o crees en la creación sobrenatural. Tiene razón. No hay alternativa. Wald, sin ninguna explicación dada, procedió a presentar su perspectiva, y cito, uno tiene que contemplar, dice él, la magnitud de esta tarea para reconocer que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Sin embargo, aquí estamos como resultado, creo yo, de generación espontánea. Fin de la cita. Él diría que el universo entero, billones de galaxias, es el producto de la generación espontánea y racional, al azar, algo que existió de la nada. La teoría de que el universo entero y todo lo que hay en él es el resultado de algún proceso espontáneo, al azar, que espontáneamente generó células y espontáneamente generó gases, se aliaron a sí mismos de una manera ascendente hasta llegar a la complejidad que va creciendo, se va incrementando a lo largo de billones de años para crear por sí mismo el universo. Y como he estado diciendo a lo largo de este estudio, y como la ciencia debe atestiguar, la evolución no es posible, es imposible. Cualquier tipo de generación espontánea es imposible. Cualquier tipo de complejidad ascendente de la simplicidad es por azar imposible. La evolución nunca ha sido observada. La evolución nunca ha sido probada porque es imposible. Y hay evidencia contundente, conclusiva, imposible de refutar, de una cantidad enorme en todo campo de la ciencia para probar la imposibilidad absoluta y total de la evolución, haciendo toda creencia en la evolución irracional y equivocada. He sido expuesto en este estudio particular a mucho más de lo que les estoy diciendo. Me encuentro a mí mismo leyendo y después simplemente extrayendo pequeños pedazos que les traigo. Pero estoy siendo expuesto a todo campo de la ciencia, lo cual en el pasado no necesariamente lo estuve. Y entre más y más leo, más vasto se convierte la riqueza de información que demuestra, más allá de cualquier argumento, lo imposible que es la evolución. Y es obvio que se necesita una mente sobrenatural y un acto sobrenatural de creación. Por ejemplo, por un momento traigámoslo o expliquémoslo a un nivel más reducido, a un nivel más bajo. Vamos de lo vasto que es este universo inmenso y asombroso a la complejidad más minúscula de la vida, el ácido deoxirribonucleico, el ADN. Este es el material del que hemos estado hablando en el pasado, que lleva el código de la vida para la función de todo organismo, ADN. Ahora, permítame hablarle un poco del ADN. El ADN existe en toda célula. ¿Entendió eso? En toda célula. Ahora, simplemente para llevarlo al punto en el que está usted, simplemente vea su cuerpo. Usted tiene en su cuerpo alrededor de 100 o algo así trillones de células. Cada una de esas células tiene una pequeña tira material física de ADN. Es una copia de información codificada y está enrollada. Está enrollada en toda célula de todo organismo vivo, incluyendo usted. Ahora, usted tiene 46 segmentos en esa tira enrollada. 23 de esos vino de su padre y 23 de esos vinieron de su madre para tener 46. La combinación entonces de su padre y de su madre de ADN le da 23 de cada uno y dio lugar a los 46, formados de manera única para determinar cómo se ve y gran parte de su personalidad y capacidades. Y precisa y explícitamente, esa pequeña tira enredada o enrollada determina exactamente cómo cada célula en su cuerpo debe funcionar a lo largo de su vida entera. Esa pequeña célula opera a partir de esa pequeña tira enrollada y el código en esa tira. Ahora, vamos aquí a desbocarnos. Si los 46 segmentos de su ADN en una de sus células, y cada una de sus células tiene los mismos 46 pequeños componentes de ADN, simplemente vamos a desenrollarlos. Si tomáramos una pequeña célula y tomáramos la tira enrollada de ADN y la estiráramos, sería de 7 pies de largo, realmente de más de 1,80 metros de
longitud. Sería bastante delgada. Sería tan delgada, se me dice, que no podríamos verla bajo un microscópico de electrones. Pero, si fuera estirada, sería de 7 pies de largo, más de 1,85, más de eso, de largo. Eso está en cada una de sus 100 trillones de células. Sería tan delgado que los detalles no podrían ser vistos. No obstante, escuche esto. Si todo el ADN en su cuerpo, tomémoslo todo y estirémoslo y conectémoslo todo, se estiraría de aquí a la Luna 1,5 millón de veces. Es usted bastante increíble, ¿no es cierto? Si toda esta información densamente codificada fuera colocada en forma de mecanografía, fuera escrita, y simplemente fuera escrita para usted, llenaría el Gran Cañón 50 veces. Así de maravilloso y asombroso fue usted hecho, dice el Salmo 139:14. Entonces, si usted quiere números, le voy a dar números. Puede ir a la complejidad más grande, más vasta del universo, o puede ver la complejidad más pequeña de las células dentro del cuerpo humano, y lo que usted va a ver es la mano de un creador inteligente, poderoso. Ahora, tomemos algo en medio de estos dos puntos. Hemos ido realmente a lo más grande y a lo más pequeño. Tomemos algo no tan grande, no tan pequeño, su cerebro. No voy a entrar en detalles personales de cuál pueda ser el tamaño de su cerebro, pero hablemos de su cerebro. Hay tantas cosas que podría decir acerca del cerebro. El estudio del cerebro verdaderamente es un estudio asombroso, asombroso. Su cerebro tiene alrededor de 100,000 billones de conexiones eléctricas. 100,000 billones de conexiones eléctricas. ¿Escuchó eso? 100,000 billones de ellas. 10 a la 14ª potencia. De hecho, su cerebro tiene más conexiones eléctricas que todos los electrodomésticos en la faz del planeta. Sin embargo, su cerebro, con sus 100,000 billones de conexiones eléctricas, cabe en un pequeño contenedor y opera durante 70 años con 10 watts de potencia y es impulsado primordialmente por hamburguesas con queso y papas a la francesa. ¿Por qué ser un evolucionista es la cúspide de la incongruencia, de la aberración? ¿No es cierto? Bueno, suficiente acerca de su cerebro, no sea que podamos meternos en asuntos más personales. La única perspectiva razonable es que el universo fue creado por Dios, más poderoso, más complejo y más inteligente de lo que jamás podríamos imaginarnos. Y ni siquiera tenemos que imaginarnos. No tenemos que preguntarnos cómo lo hizo, porque nos dijo cómo lo hizo. Tenemos el relato. Leí fuente tras fuente tras fuente tras fuente de científicos de evolución tratando de explicar cómo el universo evolucionó hasta llegar a existir. Es inútil y no tiene esperanza. No necesitamos esa explicación. En 6 días Dios lo hizo y en un día llenó el universo con todas las estrellas, soles y lunas. Ahora regresemos al texto. La creación es introducida. En el versículo 1 es presentada con una declaración panorámica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la declaración de resumen. Y como le dije hace semanas atrás, en esa declaración usted tiene todo lo que se conoce categorizado. Herbert Spencer murió en 1903 y él dijo todo lo que se conoce en el universo puede ser resumido en 5 categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Él fue reconocido como un genio brillante, como un gran científico por haber descubierto las 5 categorías de lo que se puede conocer: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todo lo que existe puede encajar en eso. Y ese fue un gran descubrimiento. Eso es exactamente lo que dice en el primer versículo de la Biblia. En el principio, eso es tiempo, creó, eso es acción, Dios, eso es fuerza, los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Todo está en ese versículo. Lo que está diciendo en el versículo 1 es simplemente el panorama general. Dios hizo los cielos y la tierra como los conocemos ahora. Después, comenzando en el versículo 2, comienza a describir cómo hizo eso. Él lo hizo en el proceso de 6 días. Ese proceso es descrito a partir del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 3. Esa es la sección que estamos estudiando aquí en Génesis. Estas son entonces las generaciones de los cielos y la tierra, la creación de los cielos y la tierra, la historia de los cielos y la tierra siendo creadas. Día 1, en el día 1 Dios hizo el material. Podríamos decir que en el día 1 Él creó el espacio, el tiempo y la materia.
En el día 1, Él creó un universo que no estaba terminado en cuanto a su forma y era inhabitable, estaba despoblado. Y después creó la luz, como se nos indica en los versículos 2 al 5. Había oscuridad sobre la superficie del abismo que cubría la tierra. El Espíritu de Dios estaba revoloteando ahí. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios separó la luz de las tinieblas. Y entonces en el día 1 Él creó el material a partir del cual la forma final del cielo y de la tierra sería hecha, y creó la luz. En el día 2 Él separó las aguas que cubrían la superficie de la tierra y tomó parte de las aguas arriba y dejó parte abajo en la tierra. Versículos 6 al 8 hablan de eso. Y en medio Él creó la expansión que conocemos como cielos. Él llamó, versículo 8, a la expansión cielos. Él dejó algo de agua en la tierra. Él envió algo de agua arriba, exactamente a donde no sabemos, pero sea el punto que sea donde fue esa agua, en medio está el cielo de los cielos, el cual es el lugar de todos los cuerpos estelares, las luminarias que Él creó en el día 4. Después, en el día 3, notamos en los versículos 9 al 13, que separó la tierra seca de el agua en la tierra, creando entonces los mares y la tierra. Y después 2 tipos de cosas que crecen, árboles que producen fruto que tiene semilla, y plantas que tienen su semilla en sí mismas. Entonces, en el día 1, el material para formar su universo hasta llegar a su forma final y luz. Día 2, Él crea la expansión del cielo entre las aguas arriba y las aguas abajo. Día 3, Él separa la tierra seca del agua que Él junta en mares y crea los árboles y las plantas. Y eso nos lleva al día 4. Ahora regresamos de la tierra al cielo y Él pobla esta vasta expansión del cielo con las luminarias. Esto corresponde al día 1. En el día 1 Él creó la luz, en el día 4 Él creó las luces que se convierten en los medios por los cuales la luz es transmitida. Él da luz a los cuerpos estelares. En el día 2 Él creó el agua abajo y en cierta manera, para encajar con eso, en el día 5 Él creó los peces para esa agua. En el día 2 Él también creó los cielos arriba y en el día 5 Él creó las aves para que volaran en ese cielo. En el día 3 Él creó la tierra y las plantas y los árboles, y en el día 6, paralelo a eso, Él creó al hombre y los animales de la tierra para que vivieran de esas plantas y vivieran en la tierra seca. Entonces, aquí vemos un paralelo maravilloso. Día 1, luz, y después el día paralelo 4, esto es siendo las luces. Día 2, el agua y los cielos, y en el día 5, los peces para el agua, las aves para el cielo. Día 3, la tierra seca y las plantas. Y el día 6, paralelo a eso, hombre y los animales. Y entonces hay 6 días de creación que están equilibrados de manera maravillosa. Hay un paralelismo ahí, como lo señalamos. Entonces llegamos al día 4. En el día 4, como el versículo 14 dice, Dios creó las lumbreras. Regrese al versículo 3 y lea ahí. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vea el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora quiero recordarle una vez más de algo que es tan importante estar recordando. Todo este flujo de creación es presentado o introducido con esta pequeña frase. Dijo Dios. Versículo 3, versículo 6, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26 y versículo 29, siempre el modo de la creación, siempre el medio de la creación, dijo luego Dios. Esto indica que no hay proceso, no hay tiempo, el tiempo no añade nada a esto. Millones de años, billones de años, miles de años no añade nada a esto. Este no es algún proceso que Dios inició. Esto es algo que Dios completó. Dios simplemente lo dijo y existió. Y como dije hace tiempo atrás en el estudio, no hay nada en el texto, no hay nada exegético que lleve a ninguna otra conclusión fuera de lo que ya siempre hemos llamado creación divina fiat. Él literalmente habla y existe. Se lo leí esta mañana en el Salmo 33, lo volví a leer, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová los cielos fueron hechos, y por el aliento de su boca todo su ejército. Esto es todas las estrellas, lunas, soles, cometas y todo lo demás que está ahí. Todo fue hecho porque Dios habló y existió. Versículo 9. Él habló y existió. Él mandó y existió. En otras palabras, no cambió, no se alteró, no se desarrolló.
no se desvaneció. Él lo habló y existió, y esa es la manera en la que se quedó, exactamente la manera en la que Él habló para que existiera. La luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los billones de galaxias, todo lo que hay en el espacio, todo el material que está ahí, todos los gases que están ahí, todos los componentes, todos los átomos que están ahí, todo lo que está ahí exactamente de la misma manera en la que fue cuando Dios lo hizo. Y la complejidad de ello literalmente me asombra. Usted levanta la vista y piensa que las estrellas están en el mismo lugar todo el tiempo. No lo están. Están moviéndose relativamente lento desde el punto de vista de la Tierra, que parecen estar en el mismo lugar todo el tiempo. De hecho, podemos rastrear nuestros cursos por ellas a dónde vamos, porque no parecen estarse moviendo. Pero el hecho es que se están moviendo. Nuestro propio Sol está llevando nuestro sistema solar entero y arrastrándolo de un fin del universo al otro en una órbita que es inmensa. De hecho, la galaxia, que es la Vía Láctea entera, está en una órbita que los científicos calculan que toma 225 millones de años para completar. Y todo lo demás está en órbitas correspondientes. Todo esto es increíble y eso está haciendo exactamente lo que Dios diseñó que hiciera y lo creó para que lo hiciera así con una simple palabra. Dijo luego Dios, haya, y fue. Eso es todo. Hayan lumbreras, versículo 14, hayan lumbreras, con frecuencia llamadas luminarias. Y las luces eran para dividir. De regreso en el versículo 4, la luz era para dividir. Dios separó la luz de la oscuridad, de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y hubo la tarde y la mañana un día. Entonces, desde el principio, cuando Él creó la luz, antes de que hubiera una luna, antes de que hubieran estrellas, antes de que hubiera sol, hubo luz. No estaba relacionada a ninguno de estos cuerpos celestes, pero había luz. Dios creó la luz. La luz no es creada por las estrellas. La luz no es creada por el sol. La luz es simplemente creada por Dios y es dada a esas luminarias, esas lumbreras. Dios dijo, haya lumbreras. Y luces, luminarias, cuerpos celestes brillando, debían dividir, dice el versículo 18, para separar la luz de las tinieblas. Simplemente el mismo propósito de la creación original de la luz que tenía Dios en mente. Y entonces tenemos la creación de la luz en el versículo 1, que identifica el día y la noche, y la tarde y la mañana, el primer día solar de 24 horas, y ahora esa misma luz para ese mismo propósito que se le da a estos cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, que son identificados ahí en el versículo 16. Ahora observe de nuevo en el versículo 14. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Entonces sabemos que cuando Dios creó las luces, iban a ser colocadas en esta expansión que está entre las aguas abajo y las aguas arriba, fuera cual fuera el lugar donde estaban esas aguas. El cielo de los cielos está entre ellas. Ahora, la creación de la luz en el día 4 produce un punto importante porque la luz ya está brillando. Y ya me he referido a esto un par de veces, pero quiero asegurarme de que le quede claro. La gente siempre dice, bueno, no puedes tener luz brillando por todos lados sin estrellas, sin sol, sin luz, porque la luz que conocemos viene de esas fuentes. Y dicen que si no había sol, no pueden haber plantas en el día 3. ¿Cómo podía Dios crear las plantas en el día 3 y el sol en el día 4? Porque la fotosíntesis, lo cual es crítico para la vida de las plantas, no existe fuera del sol. Y entonces esto no tiene sentido. Y los críticos menosprecian el texto de las Escrituras en base a esto. Pero esto realmente es tonto, esto es trivial. Ya había luz en el día 1, y donde hay luz hay calor, y donde hay calor y luz hay fotosíntesis. Las condiciones que son el requisito para que la vida de las plantas sobreviva en el día 3 ya estaban en existencia, porque la luz ya estaba ahí haciendo lo que la luz siempre hace. Simplemente no venía de manera específica de estos cuerpos estelares. Es evidente para todos nosotros, y debe ser evidente, que las estrellas y el sol no son los creadores de la luz. Dios es el creador de la luz. Él simplemente decidió usarlos como portadores de la luz que ya estaba ahí antes de ellos y sin ellos. Entonces Dios tomó la luz que ya había creado y prácticamente hizo que las lumbreras la produjeran o la dieran que Él hizo en el día 4. Por cierto, pensé que esto era interesante. Juan Calvino, el gran reformador, escribió en su comentario de Génesis esta pequeña afirmación, y cito, la única diferencia es esta, que la luz
Antes era dispersada, pero ahora procede de cuerpos lúcidos, los cuales, al servir este propósito, obedecieron el mandato de Dios. Fin de la cita. Mucho antes de cualquier tipo de viaje espacial, Juan Calvino conocía el texto de las Escrituras y estaba en lo correcto. La luz existía y fue en este punto simplemente que fue conectada, por así decirlo, a estos cuerpos. Ahora, sigan esto porque este es muy importante conforme vemos el texto. Este relato de la creación de la luz define su propósito en tres funciones. Tres funciones, son muy claras. Función número 1, versículo 14. Para separar el día de la noche. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y cada una de estas tres funciones es introducida por la frase hayan o sean. La primera función, separar el día de la noche. Entonces podemos decir, si estás aquí siguiendo o escribiendo un pequeño bosquejo, la primera función de estas era separar. Separar. Ahora, para separar algo de otra cosa, para marcar una distinción entre dos cosas, esas dos cosas ya deben estar existiendo. La oscuridad ya existía, sabemos eso a partir del versículo 1 allá atrás. La luz llegó a existir también en el día 1, entonces ya existía. Esto afirma que el día existió sin el sol y la noche existía sin la luna y sin las estrellas. De nuevo, el sol no es la causa de la luz en el día, porque ya habían habido 3 períodos de luz diurna y 3 períodos de oscuridad antes del día 4. Dios creó estos portadores de luz y les dio la tarea de separar. Y ahora, desde nuestro punto de vista, es el sol lo que nos trae la luz en el día, es el sol que nos trae la luz en la noche junto con las estrellas. El primer propósito, entonces, de estas lumbreras era separar el día de la noche. En segundo lugar, o crear el día como lo conocemos, un día de 24 horas. Lo segundo era para dominar. Primero separar, en segundo lugar para dominar. Siga el texto. Y dice en el versículo 14, y sirvan. Ahí está esa frase de nuevo, indicando una segunda categoría, y sirvan de señales. ¿Qué tipo de señales? Para las estaciones, para días y años. Ahora, el verbo aquí, haya o sirvan, significa sirvan. Dios dio estos cuerpos luminosos para servir. Sirvan de señales, usado en su connotación normal como una señal para los habitantes de la tierra. ¿Y eran señales de qué? Bueno, se lo dice ahí. Eran señales apuntando a estaciones, días y años. Lo que está diciendo es que estos cuerpos estelares dividirían el año en estaciones, dividirían el tiempo, debo decirlo más bien, en estaciones, en días y años. Entonces, tiene épocas de estaciones como también tiempos de calendario. Y eso es verdad, es verdad. Es la luna, como usted bien sabe, lo que determina los meses. Y en el curso del movimiento de la luna, aunque es una órbita quizás algo rara, también genera las estaciones. El Sol hace lo mismo, porque la Tierra está inclinada sobre su eje y causa que el Sol esté en distancias variantes de su superficie en diferentes puntos en el globo en diferentes tiempos del año, lo cual produce las estaciones, las cuales son críticas para prácticamente la rejuvenación de la vida y el crecimiento de los cultivos y el florecimiento de la tierra y la bendición de la humanidad. Dios diseñó al sol y la luna para funcionar en la determinación de las estaciones. Dios también diseñó en particular al sol para servir en este asunto y a la luna para servir en el asunto de los días, porque el día de 24 horas simplemente es determinado por el hecho de que es el ciclo desde el atardecer al atardecer o del amanecer al amanecer, mañana y tarde, un periodo de tiempo en el que el sol está brillando y un periodo de tiempo en el que la noche es prendida o encendida o iluminada por la luna y las estrellas. Entonces Dios, al determinar la órbita del sol o de la Tierra en torno al sol y la órbita de la luna girando alrededor de la Tierra, determina un día. Un día entonces es determinado por la rotación de la Tierra sobre su eje. Un periodo de 24 horas es el tiempo de la rotación de la Tierra. Pero también es verdad que el sol determina los años porque se necesita un año completo para que la Tierra rotando, cada rotación significando un día, continúe en su órbita alrededor del Sol. Ese es un periodo de 365 días. Entonces Dios creó el Sol y domina en el sentido de que domina la vida en la Tierra. Es la agencia mediante la cual nuestro tiempo en la luz y la oscuridad son determinados. Es la agencia, junto con la luna, mediante la cual las estaciones son determinadas.
Es el agente mediante el cual el año del calendario es determinado. Por lo tanto, son los cuerpos celestes los que dominan nuestra vida. Nos dictan cuándo trabajamos, cuándo descansamos, cuándo despertamos, cuándo dormimos, cuándo comemos y cuándo no comemos. Por cierto, un comentario a pie de página interesante. Es la rotación de la Tierra sobre su eje que determina un día de 24 horas. Es la rotación de la Tierra, o más bien de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra que determina el mes. Y es la rotación de la Tierra alrededor del Sol que determina el año. ¿Alguna vez se ha preguntado lo que determina una semana? No hay nada en los cuerpos celestes que determine una semana. Sin embargo, de manera universal, sobre la faz de la Tierra, la humanidad vive por semanas. ¿De dónde cree que obtuvieron eso? De Génesis capítulo 1. Ese fue el periodo de tiempo en el cual Dios creó el universo. Entonces, días y años, respectivamente, son las medidas más cortas y más largas de tiempo, fijadas de manera definida por el movimiento del Sol, y también involucra a la Luna en sus movimientos mensuales. Y, claro, dentro del marco de estos días y años, la Luna y el Sol también afectan las estaciones. Entonces, en primer lugar, estos cuerpos luminosos fueron dados para separar y, en segundo lugar, para dominar. Literalmente dominan nuestras vidas. Ahora, algunos han sugerido que cuando dice señales aquí, él pudo haberse referido a algo más. Bueno, me da gusto que sugirió eso. Simplemente no dice eso en la Biblia. Y más bien yo prefiero apegarme a lo que Dios escribió aquí. La gente dice, bueno, tú sabes, esto podrá referirse a la tierra, a la navegación terrestre o marítima por las estrellas. Bueno, podría ser. Usted sabe, en cierta manera alineamos instrumentos con la estrella del norte y demás. Y algunos inclusive han sugerido que esto podría ser una referencia velada a la estrella de Belén, la cual fue una señal para los hombres sabios de Mateo 2. Algunos realmente se exceden y ven en las estrellas algún tipo de señal astrológica. Hombre, nuestra cultura realmente se está ahogando en eso, pero dicen que hay algún tipo de zodiaco ahí, que esas estrellas de hecho son deidades o fuerzas o poderes que dan mensajes y tienen un gran impacto en las vidas de la gente. Eso es pagano, eso es impío, eso es antibíblico, eso es pseudociencia, eso es ridículo en el mejor de los casos, y en el peor de los casos es demoníaco. Y algunos maestros cristianos inclusive han venido y han dicho, bueno, dice que son para señales, y dicen que el Evangelio está predicado allá arriba en las constelaciones. Ese es un invento bíblicamente inaceptable. Génesis nos dice cuáles eran las señales. Eran señales para indicar estaciones y días y años. En esa manera dominan nuestra vida. Controlan la vida humana. Controlan todo lo que hacemos en nuestra vida. En tercer lugar, primero para separar, segundo para dominar, en tercer lugar para iluminar. Iluminar. En el versículo 15, esa misma frase otra vez. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Simplemente para proveer luz, para iluminar, para separar, para dominar, para iluminar. Y me encanta esto, y fue así. Hombre, esta es una manera suave de decir lo que pasó. Y lo mencioné hace un par de semanas atrás. El Big Bang, la gran explosión, claro, la cual es una teoría absurda de los evolucionistas, pero a manera de broma dije que en algún punto hubo un Big Bang, una gran explosión. No el tipo de gran explosión gaseosa celular de la cual hablan los evolucionistas, pero tienen que admitir que parece haber habido alguna especie de impulso explosivo rápido del universo para llevar al universo a su inmensidad en algún punto. Y mientras que rechazamos la teoría de la gran explosión del Big Bang, ciertamente hubo algo grande cuando Dios simplemente habló e hizo que un universo de cuerpos estelares existieran, instantáneamente existieron. Y fue así. Y recuerde, esa pequeña frase fue usada en el versículo 7 y fue así. Versículo 9 y fue así. Versículo 11 fue así. Versículo 11 y fue así. Y es una frase técnica y significa que fue hecho permanente. Significa que en la creación hubo una condición firme, fija, establecida. Este es el testimonio, y lo he mencionado un par de veces. Humberto Cassuto, quien no es cristiano, es un escritor judío escribiendo desde el punto de vista, desde el entendimiento judío del libro de Génesis. Es tan útil. Este comentario me ha sido más útil
que cualquier otro que he leído y realmente entiende el entendimiento hebreo del texto y simplemente dice de manera repetida que esta pequeña frase indica que fue así y permaneció así a lo largo de la vida del universo. Es una manera de decir que algo fue fijado, fue fijo. Y de nuevo, va en contra de la idea del creacionismo progresivo, de que Dios hizo algo y comenzó algún proceso de evolución. Lo hizo, lo fijó, fue firme, fue establecido. Exactamente lo que leí antes del Salmo 33, versículo 9. Ahora, es parecido en las otras descripciones de los días de la creación. La obra es ahora repetida y es definida con mayor detalle. Observe el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Él ahora está definiendo estas luces. Las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y de nuevo, amados, les recuerdo que la afirmación hizo es una afirmación inequívoca de creación divina, no de un proceso prolongado. Y Él hizo las dos grandes lumbreras. Dos grandes lumbreras. Las dos grandes lumbreras, refiriéndose a esas lumbreras que dominan nuestra vida, el sol y la luna. En el Salmo 8, 3, el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios es el creador, Dios es el hacedor. El Salmo 136, versículos 5 al 9, alaba a Dios con estas palabras. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, refiriéndose a separar la tierra del mar. Al que hizo las grandes lumbreras, los mismos términos usados en el Salmo 136. El sol para que señoreasen en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Ahí el Salmo 136, versículos 5 al 9, afirman la creación de Dios de las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche, junto con las estrellas también. Ahora, veamos simplemente a la lumbrera mayor para gobernar el día. Ese es el sol, literalmente para gobernar sobre el día. Eso es lo que hace el sol. Allí en el versículo 18, para señorear en el día. Esa es la función del sol. Por cierto, cuando dice esto, debemos detenernos ahí. No estamos hablando de algo que es alguna persona. Ustedes saben, las tribus de la antigüedad han adorado al dios sol. Los egipcios adoraron a Ra, al dios sol. Adoraron al dios y a la diosa de la luna. Las ideas idólatras, aberrantes paganas, que de alguna manera el sol, la luna y las estrellas son gobernantes literales, que son deidades que gobiernan la vida del hombre. Eso no es lo que está diciendo aquí. Los relatos antiguos babilónicos de hacer al sol y a la luna y las estrellas dioses, capacitándolos con personalidad, intelecto y voluntad. Y lo que es bastante extraño es que algunos de los rabinos llegaron a adoptar algo de esto. Hay mitos rabínicos influenciados por este tipo de paganismo que hacen que las lumbreras son personas que de alguna manera se comunican con su creador, de tal manera que algunos de los judíos llegaron a involucrarse en adorar a la luna y al sol. Si usted lee Ezequiel capítulo 8, va a encontrar una ilustración ahí de israelitas en el templo de Dios adorando al sol. Y toda esa idolatría, todo ese mito está excluido por el Antiguo Testamento. Simplemente son creación material, creación luminosa en los cielos, que gobiernan solo en el sentido de que están situados por encima de la tierra y controlan sus noches y controlan sus días y de esta manera controlan sus patrones de vida. Como dije antes, dominan. El sol, siendo el más dominante, gobierna el día. La luz menor, la lumbrera menor, versículo 16, sería la luna y gobierna la noche de la misma manera en la que el sol gobierna el día. Su función consiste en dar su luz sobre la noche. Por lo tanto, dicta nuestra vida en la oscuridad. Él hizo también las estrellas. Y eso es tan asombroso. Él también hizo las estrellas. Eso es todo. ¿Qué más puede ser dicho? La economía de palabras aquí es asombrosa. Usted no quiere saber esto, 20 billones de dólares han sido gastados para explorar la luna. 20 billones de dólares.
Y una de las cosas que han estado tratando de descubrir es cómo es que la Luna evolucionó. Es cierto, esa ha sido una de las metas primordiales en la exploración de la Luna. Hasta ahora, $20 billones se han gastado en exploración de la Luna. No tienen información acerca de cómo la Luna evolucionó, porque no evolucionó. La evolución no tiene idea. Ni siquiera puede explicar cómo es que la Luna evolucionó. ¿Cómo va a explicar cómo es que nuestro sistema solar evolucionó? ¿Y cómo va a explicar cómo es que la galaxia, que es la Vía Láctea, evolucionó junto con todo lo demás? Una teoría dice que los planetas fueron formados cuando una estrella, ¿de dónde vino esa estrella, por cierto? Pasando cerca de el Sol por su campo magnético. Esta estrella, en cierta manera, solo estaba pasando por el Sol. ¿De dónde vino el Sol? No dicen. ¿De dónde vino esa estrella? No dicen. ¿Y cómo desarrollaron órbitas? No dicen. Pero la estrella pasó junto al Sol y su campo magnético arrancó materia del Sol, y esa materia comenzó haciendo lo que la materia hace para convertirse a sí misma en sistema solar. La teoría más popular es que nuestro sistema solar se formó a partir de una nube de gas, polvo y partículas. No dicen de dónde el gas, polvo y partículas vinieron. Y si eso es verdad, si todo esto simplemente se unió, los planetas y sus 63 lunas conocidas en nuestro sistema solar, nuestros planetas tienen un total de 63 lunas que conocemos, entonces los planetas en nuestro sistema solar y las 63 lunas debieron haber evolucionado del mismo material. Entonces podríamos suponer que todos tendrían material y semejanzas en común, ¿no es cierto? Si todos vienen de lo mismo. Pero no es así. Muestran la huella digital de un creador. Debido a que, escuche esto, alrededor del 98% del Sol es hidrógeno o helio. Si de hecho nuestro sistema solar fue creado de alguna manera por materia que se arrancó del Sol, Tierra, Marte, Venus y Mercurio deberían tener una composición semejante. Pero en lugar de esto, el 98% del Sol es hidrógeno y helio, pero menos de 1% de estos planetas es hidrógeno y helio. No hay procesos naturales que pudieran formar estrellas que quemaran combustible cientos de miles de veces con mayor rapidez que nuestro Sol lo quema. No hay explicación alguna para explicar cómo galaxias enteras pudieran existir con sus billones de veces por billones de veces de estrellas. Y esa es la razón por la que es tan contundente ver en el versículo 19 que Dios lo hizo. Él lo hizo todo a su manera, imposible de imitar, fresca, sabia. C.S. Lewis tomó la discusión del sistema solar, la evolución, a su fin lógico. Y cito aquí a C.S. Lewis. Si el sistema solar fue originado por una colisión accidental, entonces la apariencia de vida orgánica en este planeta fue también un accidente, y la evolución entera del hombre fue también un accidente. Si fue así, entonces todos nuestros pensamientos actuales son accidentes. El resultado accidental del movimiento de átomos, esto entonces explica los pensamientos de los materialistas y los astrónomos, como también del resto de la gente. Pero si sus pensamientos son meros accidentes, ¿por qué debemos creer alguno de ellos? No veo razón alguna, dice C.S. Lewis, para creer que un accidente puede darme el relato correcto de todos los otros accidentes. Fin de la cita. Y Lewis sigue escribiendo en su libro acerca de milagros, que fue de Dios en el muelle, esto es de milagros, y él dice, y cito, cada pensamiento en particular no tiene valor si es el resultado de causas irracionales. Obviamente, entonces, el proceso entero de pensamiento humano, lo que llamamos razón, igualmente no tiene valor si es el resultado de causas irracionales. De esta manera, toda teoría del universo, lo cual hace de la mente humana un resultado de causas irracionales, es inadmisible, ya que sería una prueba de que no hay cosas tales como pruebas, lo cual es absurdo. Pero la evolución comúnmente es presentada como correcta y es precisamente una teoría de este tipo. Fin de la cita. Hombre, él realmente podría hacerles un número, ¿no es cierto? Cuando usted ve el universo desde un punto de vista científico, lo que encuentra no es algo que evolucionó a lo largo de billones de años, sino algo muy joven. Hay una falta de evidencia de que el Sol y las otras estrellas, por ejemplo, a partir de la fusión nuclear. Los evolucionistas dicen que es algún tipo de evolución de fusión nuclear. Las reacciones de fusión en el Sol deberían producir partículas subatómicas conocidas como neutrinos. En los 1960s, Raimundo Davis condujo un experimento diseñado para detectarlas. Tan pocos neutrinos fueron detectados que Davis dijo,
de ellos que eran, y cito, no consideramos este resultado como una medida del flujo de neutrinos solar debido a las incertidumbres en varios efectos de trasfondo. Fin de la cita. El meollo, dijeron, si la fusión nuclear está creando esto, el Sol y las estrellas, encontraremos neutrinos. Buscaron y no encontraron ni uno. Recientemente se ha descubierto que el Sol está oscilando. Al estudiar la naturaleza de estas oscilaciones, los científicos adquirieron conocimiento del interior del Sol, así como el estudio de las ondas sísmicas nos hablan o nos dicen algo del interior de la Tierra. Estos estudios muestran que la temperatura central del Sol es demasiado baja como para producir fusión nuclear. Los cálculos también han mostrado que si el Sol se formó por la contracción de una nube de gases, como la evolución estelar lo presenta, su temperatura central nunca alcanzaría el punto en el que el quemado nuclear podría siquiera comenzar. Simplemente no lo pueden explicar. ¿De dónde obtiene el Sol su energía? No tienen idea. Pero al observarlo, y esto es interesante, el Sol está contrayéndose o encogiéndose. Ahora están proponiendo una edad muy joven para el Sol, dice un escritor, de casi 1000 años atrás. No solo el Sol demuestra un universo joven, sino también la Luna. La velocidad a la cual la Luna está viajando, está alejándose de la Tierra. Sabemos qué tan rápido se está alejando. Si la Tierra y la Luna tienen 4,5 billones de edad, la Luna debería haberse ya alejado hace mucho tiempo atrás, y eso es lo que dicen. La única explicación para el sistema solar, vamos de regreso al versículo 16, es que Dios hizo dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para enseñorearse o para gobernar la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y aquí Él otra vez presenta los tres mismos propósitos: para separar, para dominar y para alumbrar. Solo que ahora en un orden inverso. Para dar luz sobre la tierra, esto es para alumbrar. Y para señorear en el día y en la noche, esto es para dominar. Y en tercer lugar, para separar la luz de las tinieblas. La única explicación es que Dios lo hizo todo. El salmista estaba en lo correcto. Los cielos declaran que la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay otra explicación en absoluto. Y después dice, y vio Dios, versículo 18, que era bueno. ¿Qué quiere decir con eso? Le dije lo que esa frase significa. Es usada en el versículo 10 después de que la tierra seca y el mar fueron separados. Usada en el versículo 12 después de que los árboles y las plantas fueron creados. Y usada de nuevo aquí significa que estaba lista para ser habitada. Era buena, estaba lista para ser habitada. Finalmente llegó a ese punto, lista para ser habitada. Y esa es la razón por la que en el día 5 Él comienza a crear a las criaturas vivientes y a las aves, a las criaturas marinas, y después en el siguiente día animales y al hombre. Lista para ser habitada. Era buena. No había muerte, entonces no puede haber ninguna mutación. No puede haber ninguna selección natural porque nada muere. No hay muerte. No hay defecto. No hay mutación. Ninguna evolución es posible. La muerte ni siquiera viene sino hasta Génesis 3. Todo era bueno, tal como Él lo hizo 6 o 7,000 años atrás. Y me encanta cómo termina en el versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Solo en caso de que alguien no lo entendiera, esto sucedió en un periodo de 24 horas. Versículo 5, el día 1. Y fue la tarde y la mañana el día 1. El día primero, o un día. Versículo 8. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y acabamos de leer en el versículo 19, versículo 23 lo mismo. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y versículo 31. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y después en el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces Dios creó. Y quiero cerrar llevándolo de regreso al Salmo 8. Pase conmigo al Salmo 8 y vamos a terminar aquí. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y él está viendo el macrocosmos, viendo la gloria de Dios en lo vasto que es la creación celestial. Y después ve a lo más pequeño.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y puedo estar seguro que en el día del salmista probablemente no conocían tanto de lo que está allá afuera, pero aún así está asombrado por Dios, quien creó el universo y se preocupaba por él. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Se está refiriendo a la humanidad ahí. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Somos el pináculo de la creación divina. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como puede ver usted, eso es realmente lo que Dios buscaba en la creación. Dios nos dio el relato de la creación para que lo alabáramos, como se hace en el Salmo 8, ¿correcto? ¿Y qué es lo que hace el evolucionista? El evolucionista le roba a Dios ¿su qué? Su gloria. Le roba su majestad. Debería postrarse en su rostro y decir, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y maravilla de maravillas, tú te preocupas por nosotros. Te preocupas lo suficiente como para amarnos, enviar un Salvador para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a la gloria eterna. Oh Señor nuestro Dios, Él comienza de la misma manera en la que termina. ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Esa es la respuesta correcta a Génesis 1. No cuestionarlo, no discutir, no debatir con Él, no convertir la ciencia en algún tipo de hermenéutica para tratar de justificarlo o de interpretarlo erróneamente, sino caer sobre tu rostro y clamar con el salmista, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué cosa tan increíble, maravillosa, es que el Dios del universo se preocupe por mí, se preocupe por mí. Hombre, Él lo conoce usted. Usted ha sido maravillosamente hecho. Él entiende los 500,000 viajes a la luna que llevaría a hacer cuando se pegara todo su ADN. Él entiende todos los códigos en las tiras enredadas en cada una de los múltiples trillones de células en su cuerpo. Él entiende todo acerca de usted, y hay tanta gloria en la inmensidad y complejidad en la creación de su cuerpo como la hay en la complejidad y la creación del universo. A donde quiera que usted vea, ve su majestad en despliegue. Cualquier cosa menos que una vida de adoración es una afrenta a Dios, digna de ser castigada por una eternidad en el infierno, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias por la claridad de este relato y el poder de él, su sabiduría. Simplemente estamos abrumados de nuevo conforme vemos la creación y vemos lo que tu mano ha hecho. Y no solo estamos asombrados por tu poder creador, sea que veamos la parte más insignificante de organismos vivos o la inmensidad del espacio interminable, sino que estamos abrumados porque te preocupas por nosotros y por nuestra eternidad cuando te hemos odiado y nos hemos rebelado y hemos pecado y te hemos desobedecido. Sin embargo, nos amas y nos perdonas y envías a tu Hijo para morir por nosotros. Te bendecimos, te alabamos. Realmente decimos con el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te damos gracias porque tú nos creaste a tu propia imagen y nos creaste para tener comunión eterna contigo y